para subirle igual y pueden verla después. Muy bien, hoy día vamos a realizar una práctica que se refiere a la escala de valores. La escala de valores ya se trabajó anteriormente, pero con la técnica del lápiz grafito. Esta vez se va a trabajar con los colores o lápices de color. En esta práctica de la escala de valores, se van a superponer dos lápices. Al superponerse dos lápices, ustedes van a obtener un nuevo color. Miren, colores muy interesantes que a veces no encontramos en la caja de colores y que es necesario aplicarlo en una de las composiciones. Ya sabemos que la escala de valores viene a ser el estudio de tonos que comprende desde el tono muy oscuro hacia el blanco. Nosotros lo sintetizamos en 4 partes cuando se aplica. Tenemos la zona luz o el tono luz, el medio tono, la sombra y la sombra proyectada. En realidad son muchos tonos. Son más de 12 tonos diferentes, miren. ¿Para qué nos sirven estas escalas de valores? Para determinar el volumen de las imágenes o de las figuras. Al determinar el volumen, le estamos dando un efecto bidimensional o de volumen. Entonces lo que queremos es eso, darle a nuestras imágenes un volumen a través de estos diferentes tonos. ¿Y qué más? Utilizando pues los diferentes colores, ¿no? Para realizar esta práctica van a utilizar, pero vamos a ubicar acá la cámara, ahí. Vamos a utilizar la hoja de papel bond o la cartulina tamaño A4, su lápiz, su regla. La caja de colores, si no hay completos o de repente les falta uno, como en este caso vamos a utilizar un color ocre o mostaza, que no hay acá, miren. Acá no hay el color ocre o mostaza. El color ocre o mostaza es un amarillo muy oscuro. Entonces, pero sí lo tenemos acá en este otro grupo de colores, en la cual he tenido que seleccionar todos los colores Faber-Castell de una sola marca, donde sí encontramos, por ejemplo, el color que yo voy a necesitar, que es el ocre, miren. Entonces, yo, por ejemplo, acá ya separé estos colores con estos otros que son de otra marca, que entonces lo recomendable es utilizar una sola marca, ¿no? Entonces, vamos a iniciar esta práctica de la escala de valores utilizando los lápices de color. Paso número 1, diseñar el marco del borde hacia adentro de 1 centímetro por 1 centímetro en ambos lados. Este marco es importante. Diseña el marco en los 4 lados. Ya está listo acá el marco. Luego de confeccionar el marco, vamos a dividir el formato primero por la mitad, tomando la medida de la altura de la hoja y dividiendo por la mitad, que sería en este caso la mitad 10 centímetros y medio. 10 y medio. 10 centímetros y medio. 9, 10 y medio. Unimos los puntos. Y tenemos el formato en 2 partes iguales. Ahora, el ancho lo vamos a dividir en 5 partes iguales. Entonces, para dividirlo en 5 partes iguales, tenemos que medir el ancho. Y al medir el ancho y dividirlo entre 5, me va a salir
5 centímetros y medio en cada uno. Acá tenemos ya uno que hemos estado avanzando. Sí. Desde el marco hacia la derecha, 5 centímetros y medio. 5 y medio. 5 y medio. Trazamos una vertical uniendo los puntos. Y seguimos con las medidas. 5 y medio. 5 centímetros y medio. 5 centímetros y medio. Y me queda acá 5 y medio igual. Sobrando 1 milímetro. Vamos a marcar los puntos con las medidas correspondientes. 5 y medio. 5 y medio. Acá. 5 y medio. Unimos los puntos. Y tenemos finalmente los 10 espacios iguales. Muy bien. Entonces ya tenemos 5 espacios en la parte superior y en la parte inferior 5. En cada uno de estos casilleros vamos a realizar una escala de valores utilizando 2 colores. Entonces vamos a escribir primero qué colores se va a utilizar en cada casillero. En el primero se va a utilizar, vayan anotando, ¿ya? Casillero número 1, amarillo, AM, amarillo, más naranja o anaranjado. ¿Ya? Es casillero número 1. Casillero número 2, naranja o anaranjado, más rojo. Rojo. Tercer casillero, rojo más violeta o morado, como ustedes lo conocen. Siguiente casillero, cuarto, ocre, el lápiz que les había mencionado, más marrón. Y en el quinto casillero, azul, lápiz azul, más negro. Entonces ya tenemos los casilleros superiores. Voy a repetir. Casillero número 1, amarillo, naranja. Casillero 2, naranja, rojo. Casillero 3, lápiz rojo, lápiz violeta. Casillero número 4, lápiz ocre, lápiz marrón. Casillero número 5, lápiz azul, más lápiz negro. Listo. Ahora continuamos con los casilleros de la parte inferior. Sería casillero 6. Amarillo más verde claro. Verde claro. Siguiente casillero. Verde claro más azul. Lápiz azul. Siguiente. Azul más verde oscuro. Siguiente casillero. Violeta más azul. Y el último casillero, celeste más azul. Voy a repetir. Casillero número 6. Lápiz amarillo más lápiz verde claro.
Casillero número 7. Verde claro más lápiz azul. Casillero número 8. Lápiz azul más lápiz verde oscuro. Casillero número 9. Lápiz violeta o morado más lápiz azul. Casillero número 10. Lápiz celeste más lápiz azul. Entonces, en cada casillero tenemos 2 lápices. Les había mencionado varios verdes, 3 verdes, ¿no? Perdón, 2 verdes. Verde claro y verde oscuro, miren. Ahí tenemos los 2. Ustedes en su caja, en su estuche también tendrán verde claro y verde oscuro, ¿no? Entonces, pero no sé si en esta caja de 12 hay. Sí hay, miren. Verde claro, verde oscuro. Sí hay. Muy bien, entonces iniciamos la práctica de la escala de valores. Entonces, miren, el casillero número 1 nos dice amarillo más azul. Entonces, vamos a utilizar este. Amarillo. Estos de acá son más suaves estos colores. Amarillo naranja, dice. Amarillo y naranja. Entonces, los lápices deben tener punta. De lo contrario, no van a pintar. Entonces, miren, iniciamos la escala con amarillo. Primero nos dice el lápiz amarillo, entonces empezamos con la escala de amarillo. Presionamos al máximo. Valoración horizontal. Avanzo más o menos unos 2 centímetros. Y luego voy a graduar la presión de mi pulso a menos. Entonces, empiezo otra vez, máxima oscuridad. Ahora voy a graduar la presión de mi pulso a menos para conseguir un medio tono. Subo, bajo, continúo y voy graduando la presión de mi pulso a menos. Subo, bajo. ¿Por qué subo y bajo? Para enlazar los tonos. Para que no me queden separados los tonos. Avanzo y voy presionando menos. A medida que avanzo, ya no presiono, simplemente hago este movimiento, miren. Y al hacer este movimiento horizontal, obtengo un tono muy claro, que se va a acercar al blanco. Subo. Y bajo. Y tengo la escala de amarillo. Entonces, vamos a ver si ustedes pueden visualizarlo. Ahí. Es la escala de amarillo. Sobre esta escala, vamos a trabajar con el lápiz naranja. Porque el orden dice así, ¿no? Sobre el amarillo trabajamos con el naranja. Y con el naranja o anaranjado, hacemos lo mismo, ¿no? Máxima oscuridad. Subimos. Bajamos. Que no queden espacios sin pintar. Y a medida que bajo voy graduando la presión de mi pulso. Subo. Bajo. Para que no se note separado los tonos. Entonces avanzo. Consigo el medio tono. Subo. Bajo. Y voy graduando menos mi pulso. Y consigo tono claro. Bajo. Ya no presiono. Solamente hago este movimiento. Y consigo el tono muy claro. Que se acerca a la luz.
Subo, lleno los espacios que me quedaron separados con la misma presión. Debo ir respetando los tonos que ya están puestos acá, ¿no? Tono oscuro, medio tono, tono claro y finalmente la luz. Y me quedó la escala, miren. No es necesario llegar hasta la base. Puede llegar de la mitad un poquito más, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ya una escala terminada. Por acá hemos hecho otra escala. Se llegó hasta la mitad. ¿Bien? Entonces, ya hemos trabajado uno. El siguiente dice naranja más rojo. Entonces tenemos acá ya naranja. Y ahora buscamos el lápiz rojo que está acá. Y empezamos con el naranja. Dice, naranja. Valoraciones horizontales siempre. Máxima oscuridad. Subo, bajo. Máxima oscuridad. Ahora voy graduando la presión de mi pulso a menos. Subo, bajo. Consigo en medio tono. Subo, bajo. Para conseguir la escala. Estoy en medio tono. Ahora voy a conseguir tonos más claros. Presionando menos el lápiz. Subo, llenando estos espacios que me quedaron sin pintar. Con el mismo tono, por supuesto. Mire. Continúo con mi escala. Y al llegar a esta parte, muy despacio para conseguir el tono claro. Y finalmente ya no presiono, solamente hago este movimiento para conseguir más claro aún. Ya está. Entonces tenemos la escala de naranja. Vamos a ver. Miren, naranja. La escala. Ahí está. Sobre este naranja nos dice trabajar, acá está anotado, rojo. Entonces hacemos lo mismo con el lápiz rojo. Trabajamos la escala encima de la escala de naranja. Máxima oscuridad. Llenamos el espacio, que no queden zonas sin pintar. Avanzamos. Subo, bajo, avanzo, presiono menos el lápiz y consigo medio tono. Avanzo. Estoy en el medio tono. Subo, bajo. Ahora voy a conseguir tonos claros. Tonos claros. Subo, bajo. Y ahora tonos más claros aún. Muy despacio. Y ya está. Listo. Entonces tenemos acá la superposición de lápiz naranja y lápiz rojo. Miren. Listo. Entonces tenemos ahí, ya tenemos dos escalas, miren. Dos escalas. Ahora vamos a trabajar la siguiente escala, en la cual se utiliza el lápiz rojo y el lápiz violeta. Tenemos el rojo acá. Tenemos el lápiz violeta acá, que es el morado. Hay que sacarle punta. Iniciamos la escala.
Entonces tenemos acá con rojo, escala horizontal, máxima presión, tenemos el tono más oscuro de rojo, avanzamos más o menos 1,5 centímetros o 2 centímetros con este tono, y luego empezamos a conseguir otros tonos, como presionando menos el pulso. Siempre tratando de enlazar los tonos, subiendo y bajando. Que no se note separado los tonos. Subo, bajo, estoy en medio tono, subo, bajo, estoy en medio tono. Ahora voy a conseguir tono claro, trabajaré despacio, subo, bajo también, y finalmente el más claro. Ahí casi un poco como que levanto el lápiz, ¿no? Mire. Avanzo. Y si necesito reforzar en la parte superior más oscuro, pues presiono algo más, si es necesario. Si bajo, presiono menos. Ya está. De escala de rojo. Sobre esta escala dice violeta o morado. Entonces con el morado trabajamos sobre la escala de rojo. Máxima presión. Subo. Bajo. Ahora voy graduando la presión de mi pulso para conseguir el medio tono. Subo y bajo nuevamente para llenar los espacios sin pintar. Luego del medio tono, tono claro, trabajaré despacio, subo, bajo y finalmente tono claro. Muy despacio, subo, un poquito más presiono, subo, presiono un poquito más, algo más, subo, presiono algo más y ya está lista la escala. Listo. Entonces, tenemos acá la escala del lápiz rojo y encima el lápiz violeta. Miren, ya tenemos 3 escalas ahí. Muy bien. En la siguiente escala vamos a trabajar y voy a dejar de acá estos color y voy a buscar el ocre porque me dice utilizar ocre y marrón. Acá tengo marrón, acá está. Entonces tenemos el ocre es este lápiz, miren, es el mostaza que lo llaman ustedes. ¿Ya? Entonces iniciamos la escala con ocre, máxima presión. Ahora voy graduando la presión de mi pulso a menos, subiendo y bajando. Estamos en medio tono, subo, bajo, sigue medio tono, subo, bajo, para que no se note separados los tonos. ¿Ah? Recuerden, eso es importante, no debe notarse separados los tonos. Sí debe ser una escala continua. O sea, del paso de la sombra al medio tono, debe ser en forma gradual. Del medio tono hacia los tonos claros, en forma gradual. Secuencialmente. Está.
Listo. Ya está. Una vez que trabaje con el ocre, encima vamos a trabajar con el marrón. Estos dos colores, por ejemplo, yo puedo utilizar cuando voy a pintar un árbol, un tronco de árbol. A veces los troncos tenemos, por ejemplo, dice marrón. Entonces primero trabaja usted con el ocre y encima con el marrón. Y va dándole los diferentes tonos, ¿no? Es la aplicación que sería de este ocre con marrón en un tronco de un árbol, por ejemplo. O en algún elemento que ustedes dibujen en la cual tendrían que utilizar el marrón. Entonces estamos en medio tono. Subo, bajo, tonos claros, subo, bajo, finalmente tono muy claro. Ya está. Listo. Lleno estos espacios que me quedaron en blanco con los mismos tonos, mire. Y tenemos ahí la escala. La escala del ocre con el marrón. A ver, ahí se puede apreciar, ¿no? Listo. En el siguiente trabajamos azul y negro, dice. Entonces dejamos esto por allá y con estos lápices de acá seleccionamos el azul y el negro. Entonces vamos a verificar la punta. Deben estar bien afilados los lápices. Y iniciamos con azul, dice. Azul primero y luego negro. Entonces, escala de azul. Máxima oscuridad. Ahora voy graduando la presión de mi pulso a menos. Medio tono. Medio tono. Tonos claros. Y tonos muy claros. ¿Para qué utilizaría yo esta escala de azul? Para los elementos del mar. Cuando tenemos que pintar un mar, un lago, trabajaré con la escala de azul. O un cielo también, ¿verdad? Para pintar un cielo, utilizo estos diferentes tonos y me queda en escala el cielo. Sobre el azul, negro. Miren. Negro. Sombra. Estamos en tono sombra. Medio tono. Tonos claros. Y más claros. Muy claros. Subo. Busco las escalas, que debe ser gradual. Bajo. Termino de llenar esos espacios. Y tono luz. Listo. Esto sería, por ejemplo, con el negro sería una noche, ¿no? Un cielo de noche. Con los rojos, por ejemplo, puede ser una manzana. Zonas oscuras de la manzana, zonas medios tonos, zonas luz de la manzana. Acá, por ejemplo, puede ser naranja. Por ejemplo, plátanos. Otros elementos de la naturaleza, por ejemplo, tenemos otros elementos, las aves. El plumaje de las aves que a veces son muy llamativos, muy
interesantes. Se van trabajando diferentes colores en escalas y superposición. Y ustedes pueden crear también otros colores superponiendo no solamente estos, sino otros colores. Esa es una base para que ustedes puedan ir avanzando, pueden ir combinando, mezclando, creando colores nuevos. En el siguiente tenemos amarillo, amarillo y el verde claro. Estos dos lápices. Ustedes hacen lo mismo. Primero la escala de amarillo y encima con el lápiz verde claro. En el siguiente, verde claro dice, y azul. Entonces trabajamos la escala de verde claro sobre la escala de verde claro con el azul. ¿Sí? En el siguiente, azul más verde oscuro. Entonces acá traemos el otro lápiz verde oscuro. Primero azul, escala, y encima el verde oscuro. Luego tenemos el violeta. Acá está el violeta y el azul. Escala de violeta. Sobre la escala de violeta el azul. Y en el siguiente tenemos celeste. Acá está. Y azul. Entonces trabajamos la escala de celeste. Y sobre la escala de celeste con el lápiz azul. La escala de azul. Entonces por acá tenemos, por ejemplo, ya un trabajo terminado. Acá tenemos otro que ya está terminado con las escalas. Y este que nos hemos quedado en la mitad. Bueno, que es este de acá, ¿no? Listo. Muy bien. Como ustedes ya lo tienen anotado, los colores en cada casillero, simplemente se guían de la anotación y van avanzando su proceso de escala, su proceso de valoración, que así es la escala, ¿no? Entonces, miren, esta práctica de la escala es bien importante, muy importante, porque, como ya les digo, les va a permitir a ustedes valorar sus imágenes de su composición. ¿Qué composición o qué dibujo pueden realizar? Ingresen a la página de pinturas al óleo según el tema que les interesa. Por ejemplo, si a mí me interesa dibujar un paisaje con los colores, escribo pinturas al óleo de paisajes. Pero quiero especificar mi paisaje. Por ejemplo, me gustaría paisajes marinos. Entonces escribo pinturas al óleo de paisajes marinos. Y me sale muchas imágenes de paisajes de marinos. Pero si no me gusta un paisaje marino de día, puede ser un atardecer. Entonces simplemente lo escribo, ¿no? Pinturas al óleo de atardecer, de paisajes de atardeceres, ¿no? Y salen los colores cálidos, muy llamativos. De repente quiero otro paisaje, puede ser paisajes de la selva también, ¿no? Paisajes de la sierra, en fin. Entonces se encuentra en el internet. Y si no me gustan los paisajes, de repente quiero dibujar un rostro. Escribo pinturas al óleo de rostros. Especifican ustedes, hay jóvenes, niños, adultos, en fin. Si ustedes desean, pueden inclinarse también por el tema del anime, que es bien interesante. En los temas de anime tenemos también figuras completas o rostros también de animes de estos personajes muy interesantes, en la cual pueden utilizar esta técnica de lápiz de color o colores. También pueden trabajar el tema de animales. Miren que hay variedad de temas de animales. Tenemos aves, peces, felinos, caballos, en fin, cantidad de temas de animales tenemos. Ustedes busquen el que más les guste, el que más les agrade, ¿no? El que sea más llamativo, el que tenga muchos colores. También pueden aplicar esta técnica en temas relacionados a su carrera. Por ejemplo, ya les había mencionado que pueden trabajar temas referentes al sistema óseo o al sistema muscular o a los sistemas internos del cuerpo humano, y que ustedes seguramente tienen una enciclopedia de colores en la cual observan esta enciclopedia se caracteriza porque tiene muchos dibujos, muchos dibujos. ¿Ustedes recuerdan el autor de esta enciclopedia?
Es una enciclopedia de anatomía. ¿Netter? ¿Se refiere a Netter? Exacto, de Netter. Netter se dedicó a las artes plásticas y se dedicó específicamente, mire, a la acuarela y a los lápices de color. Y todos esos trabajos que ustedes ven ahí son con la técnica del lápiz de color y con acuarelas. Entonces, todo este material referente a los dibujos el autor es Netter, con esas técnicas, mire. Entonces, de esta enciclopedia ustedes pueden trabajar el tema que les interesa también, ¿no? Ahí tienen cantidad de temas, muchos temas. Pueden revisar si desean y si les interesa uno, pueden empezar a trabajar eso la próxima semana. Entonces, para la próxima semana, quiero ya su tema seleccionado. Ya ustedes busquen su tema. Seleccionan, si desean lo imprimen o de la laptop o de la computadora pueden ir guiándose. Esa guía es importante, tener esa referencia para poder orientarse respecto al dibujo y respecto a los colores que van a utilizar. Entonces, vean ustedes qué tema les interesa y el trabajo sí se va a desarrollar en medio pliego de cartulina blanca, escolar. Cortan la cartulina por la mitad y tienen un formato A3. En ese formato A3 vamos a dibujar el tema libre y luego vamos a trabajar con la técnica de lápiz de color o colores. Entonces, esta práctica de la escala lo terminan, tienen toda la semana para trabajarlo y tienen plazo hasta el día jueves de la próxima semana. Respecto a la cartulina, si ustedes tienen en casa cartulina Canson, sería lo ideal, porque es una cartulina que sirve para trabajar la técnica del dibujo con lápiz de color o colores y trabajar la técnica de la acuarela. Si tienen, si no, simplemente el escolar, no hay ningún problema. Bueno, esos son los materiales que deben utilizar, que deben tener ya, y el trabajo que se va a realizar la próxima clase. Muy bien, respecto a la escala de valores, ¿de repente tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí, profesor. Entonces, para la próxima semana tenemos que tener un tema que que queremos dibujar. Así ¿Es es. solamente el tema o también ¿Cómo dice? ¿Solamente qué? solo el tema o también un avance o No, no, no. Solamente el tema para que inicien el dibujo. Recién gracias. vamos a iniciar el dibujo, sí. Sí. A ver, Karin Yulisa Vargas Rodríguez. Sí, Karin, doctor. ¿qué le pareció la escala? Ah, me gusta la técnica, es tan interesante, permite variedad de colores. Exacto, muy bien. Con la práctica ustedes van a dominar, sobre todo primero conocer y luego aplicar a sus formas o sus dibujos, ¿no? Susan Nicole. Susan Milagros Zabaleta Sumarán. ¿Está? Susan, Sí, doctor. ¿qué le pareció la práctica de la escala de valores? Muy interesante, se ve muy para poder practicar y poder graduar los tonos al momento de poder hacer un dibujo mayor como el que nos está pidiendo ahora. Exacto, claro. Muy bien. Entonces, bien, Susan. Esta, esta práctica, como les digo, es la base para que ustedes puedan valorar y utilizar los colores. Y no dejarlo, pues, en tonos planos, sino sombrear o valorar, ¿no?